Buenas. En este vídeo vamos a explicar la diferencia que hay entre el significado léxico y gramatical y lo que son las palabras llenas y las palabras vacías. El primero de una serie de vídeos sobre semántica, que serán muy interesantes para aquellas personas a las que les gusta la semántica, o las que tengan que examinarse de ella, claro. Vamos a ver en primer lugar qué es el significado léxico, y luego lo pondremos a significado gramatical. El significado léxico es aquel que es propio del diccionario, es decir, aquel que puedo encontrar la definición en el diccionario de un objeto del mundo real. Por eso digo después que es comprobable en un referente material. Y como materia, aquí entiendo objetos, como por ejemplo una cuchara, sensaciones, como por ejemplo miedo, o ideas, como por ejemplo el teorema de Pitágoras, el teorema en general. He buscado aquí en el diccionario la palabra capullo, L-A, que dice envoltura de forma oval dentro de la cual se encierra, hilando su baba, el gusano de seda para transformarse en crisálida. Bueno, pues aquí aparece una definición de diccionario que se puede comprobar en un referente material, que es toda esta ristra de capullos, todo este conjunto de capullos, este grupo de capullos que podéis encontrar aquí. Vamos a ver ahora las palabras que contienen un significado léxico. Por ejemplo, tenemos tres grupos de palabras que contienen significado léxico. Son sustantivos como perrito, adjetivos como guapo y verbos como descubrir. Estas son las únicas tres categorías gramaticales que contienen significado léxico. Voy a hacer dos apuntes. El primero es que estas palabras también contienen significado gramatical, aparte de significado léxico. Es decir, aparte de información del diccionario, también me dan información propia de la gramática. Por ejemplo, sé que descubrir es un infinitivo o es un verbo. Sé que guapo se puede doblar también a guapa en género femenino o a guapas en número plural. Y cuando hablo de género, número o infinitivo, estoy hablando de términos gramaticales, es decir, estoy hablando de significado gramatical. El segundo apunte es que se llaman palabras llenas. Es la oposición que hemos visto antes entre palabras llenas y palabras vacías. ¿Qué es el significado gramatical? Bueno, pues el significado gramatical es todo aquel que es propio de la gramática y de indicaciones gramaticales, como género, número, tiempo, modo, aspecto, etc. Es decir, no aquel que me remite a una realidad material o a una realidad del mundo real, por así decirlo, sino concretamente a una característica propia de la gramática. Voy a poner, estoy molestando por todas partes. El significado gramatical tiene dos características más. Primero, que no es comprobable en un referente material y segundo, que necesita siempre un contexto oracional para entenderse. Si no, no se comprendería. Por ejemplo, si yo digo coche, todo el mundo sabe lo que es un coche y se lo puede imaginar. Pero si yo digo y o si yo digo de, necesito un contexto para saber a qué me estoy refiriendo. Especialmente si yo digo cosas, por ejemplo, como aquí. Necesito un contexto para saber dónde es. Si yo busco en el diccionario de la RAE, por ejemplo, la palabra de, ya me indicará que es una preposición que denota posesión o pertenencia siempre en un contexto, para yo entenderla. La casa de mi padre, o la paciencia de Job. Luego también dice que utilícese para crear diversas locuciones adverbiales de modo, es decir, me da una información gramatical. Vamos a ver algunos ejemplos de clases gramaticales que pueden ser, de clases de palabras que pueden tener significado gramatical, solamente gramatical. Sería el caso de los adverbios, como por ejemplo ahí, que tienen que cargarse de significado en contexto, conjunciones como pero, que también requieren dos oraciones para unirse, o dos sintagmas, y preposiciones como con, que igualmente requieren contexto para adquirir significado. Estas son las palabras vacías, porque solamente adquieren significado por contexto y además no se definen por sí solas, es decir, no tienen un significado propio, sino que siempre se definen por su función sintáctica en las oraciones. Normalmente me refiero a ellas por su definición sintáctica. Bien, esta es la diferencia
entre significado léxico y significado gramatical y entre palabras llenas y palabras vacías. Así que si te ha gustado, pues me alegro. Que vaya muy bien y nos vemos en el siguiente. Chao.